En esta parte, la tercera, de la segunda clase, vamos a ver algunas características generales del Salterio. Ahora vamos a ir al nombre de este libro. El término salmos proviene del utilizado por la traducción griega de los 70, salmoi, que serían canciones para instrumentos de cuerdas. En el Nuevo Testamento encontramos varias menciones del Biblos Salmón referidas a la obra canónica. Por ejemplo, ahí Lucas 20, 42, capítulo 24, 44. Del término griego salterion sobreviene nuestro salterio. Este significaría instrumento de cuerdas o colección de cantos. Entre los judíos, el libro de los Salmos era conocido como Sefer Tehilim, libro de cantos, título que sirvió de base a la tradición griega. Ahora vamos a comentar uno de los mayores problemas que tenemos. Vieron que yo siempre reconozco mis problemáticas mentales y de memoria. Esto que, bueno, ¿cuál es el número del salmo? ¿El que está entre paréntesis o el que no está entre paréntesis? Bueno, vamos a abordar entonces el tema de la numeración del texto griego, que se conoce como el texto masorético. Aquí aparece TM en la placa, y de la versión griega de los 70. A pesar de contener idéntico número de salmos, el texto hebreo y la versión griega de los 70, no siguen la misma numeración. La razón es simple, y ahí la van a poder copiar. El Salmo 9 y el Salmo 10 del texto, vamos a llamarlo hebreo, así como los Salmos 114 y 115, comprenden en cada caso un solo salmo en la versión griega. En el hebreo, esos dos salmos, el 9 y el 10, y después el 14 y el 15, en la versión griega, esos dos salmos se juntan en uno. Y por otra parte, los salmos 116 y 147 del texto hebreo son divididos en dos partes en el griego. Entonces, de tales desajustes se deduce el esquema que ahora a continuación viene, y lo podrán ver tranquilamente. Si habrán visto que está remarcado con un borde en rojo los números que corresponden al texto hebreo. ¿Por qué? Porque esa es la numeración que nosotros en la clase, y cuando estamos hablando en Biblia, nos referimos cuando decimos un salmo. Damos un número del salmo, nos referimos a la numeración hebrea que aparece en el hebreo, en la Biblia en hebreo. Esa numeración es, hablando así como más sencillo, en las Biblias nuestras, es la que aparece afuera de los paréntesis, que es el número mayor. Dentro de los paréntesis aparece la numeración que corresponde a la Biblia, a la versión de los 70, que es un número menor.
Eso por un lado. Si algunos tienen o han visto, conocen, por ejemplo, este libro que es Salmos y Cánticos, que lo hizo Luis Alonso Shekel, ¿tá? Van a ver que no sé si se logra ver, que está al revés, el sistema está al revés, ¿tá? El número menor está fuera de los paréntesis y el mayor, el que corresponde al texto hebreo, está dentro de los paréntesis. La razón es porque este libro contiene una traducción que hemos utilizado en la liturgia, por ejemplo, en la liturgia de las horas, ¿tá? Y responde a que en nuestra liturgia tenemos generalmente, cuando aparece, por ejemplo, en el clam, ¿tá? Aparece en el leccionario, primeramente, ¿tá? Aparece el número de la versión griega, ¿tá? Se nos envía generalmente a ese número. Entonces, el Salmo que conocemos, acuérdense que que siempre los títulos no son palabra de Dios. Cuando decimos el Salmo, el buen pastor, ¿tá? Es el número 22 en la liturgia, pero si vamos a buscarlo en la Biblia nos vamos a encontrar con otra cosa y tenemos que fijarnos en el número 23 fuera de los paréntesis, que ese sería el Salmo al que estamos buscando. Tales inconsistencias son normales si tenemos en cuenta que, a pesar de que el texto hebreo y el texto griego de la 70 coinciden, de hecho, puede que la extensión de un salmo haya sido incorrectamente transmitida. Por ejemplo, los salmos 42 y 43, considerados dos poemas distintos en ambas versiones, en realidad la investigación dice constituyen un solo salmo. Otro tanto pasa, se puede decir, dicen con relativa seguridad, en los salmos 50 y 51. Aconsejo a que puedan ir a las Biblias y poder leerlos con tiempo y bueno, comprobar esto que dicen los investigadores. Acá tenemos muy poco tiempo. Estamos corriendo contra los 15 minutos por parte. Bueno, también el Salmo 19, que es transmitido como una unidad por el texto griego y el texto de la 70, dicen los investigadores que se puede dividir, esto lo dicen después de un estudio, ¿no? Se puede dividir probablemente en dos poemas. Entonces, irían los versículos de los versículos 2 al 7, y eso sería como un himno al Señor Creador, ¿tá? Y los versículos del 8 al 15 sería un himno a la Torá. Ahora vamos a hablar sobre textos y versiones. El texto. Los salmos fueron compuestos en hebreo. Los manuscritos son relativamente tardíos, hacia finales del primer milenio después de Cristo. El texto de numerosos salmos es defectuoso en múltiples ocasiones, ¿tá? Refleja un complicado proceso de transmisión. A ver, nos vamos a dar cuenta de esto no en nuestras versiones, perdón, en nuestras traducciones, en el español. Sí podemos notar en algún comentario, nota de pie de página, que puedan hacer en nuestras Biblias, o los comentarios ya de trabajos de especialistas, ¿tá? Los comentarios
Yo digo así, uno de entrada Luis Alonso Jekyll en sus 2 tomos. ¿tá? Esos comentarios especializados, ¿tá? Que intentan dar cuenta de lo que dice el texto y otra investigación. ¿tá? Pero en nuestras traducciones no nos vamos a dar cuenta. Los salmos canónicos, ¿tá? Fueron compuestos en un arco de tiempo de unos 6 u 8 siglos. En su momento fueron cantados, ya hemos dicho, y transmitidos oralmente. Tras su puesta por escrito, se vieron sometidos a un proceso interminable de copiado y de adaptación a las condiciones históricas y litúrgicas del pueblo. Con respecto a las versiones, la traducción más antigua e importante es la griega de los 70, de finales del siglo II a.C. Es más importante porque a lo que respecta a su naturaleza de testigo de un primitivo texto hebreo, que por la calidad, más que por la calidad de su traducción. Se habla entonces de una versión de los 70. Muchos de los supuestos desajustes de la 70 respecto del texto masorético, este texto hebreo, pueden explicarse si pensamos, como sospecha más de un especialista, que el texto hebreo que utilizaron los traductores griegos era ligeramente diferente al texto masorético. La primera traducción latina, a partir de los textos originales, se debe a Jerónimo, San Jerónimo. Antes de proceder a esta tarea, se dedicó a la recensión de la Vetus Latina, sirviéndose en un primer momento del texto de los 70 y más tarde de los Hexaplas de Orígenes. La traducción llevada a cabo en Palestina se conoce como Psalterion Justa Hebraeus, y el Salterio de San Jerónimo. Para terminar por hoy, hablamos algo de la transmisión textual. La crítica especializada distingue 4 estadios de la transmisión textual. El primero, se busca la composición del texto en su forma original. Esto es algo de crítica literaria. Se pretendía reconstruir este texto limpiándolo de las alteraciones a que ha podido verse sometido en el transcurso del tiempo. Segundo, la crítica textual, o sea que se corresponde a la forma textual más antigua, se busca esa forma textual más antigua. En tercer momento, los rabinos llevan a cabo la regulación del texto consonántico a partir del año 70 después de Cristo. Este sería Textus Receptus. La importancia de este texto protomasorético ha sido evaluada comparándolo con la tradición textual griega y con los textos de Qumran. Este tercer estadio es fruto de la convicción de que los salmos son sagrada escritura y de que, en tal sentido, solo puede existir una única forma. Cuarto estadio corresponde a la tarea de los masoretas, especialmente en Tiberíades, en los siglos 9 y 10 después de Cristo, que lo que hacen un sistema de vocalización y de acentos que pretende proteger el texto sagrado de eventuales manipulaciones. ¿Qué pasa? Vieron que escucharon que era regular el texto consonántico. Bueno, se escribía solamente con las consonantes, esto se le agrega una vocalización. Los más antiguos testigos de dicha tarea son los códices de Alepo y de Leningrado.